Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, tengan muy buenas noches. Es un gusto para mí, como siempre, el poder estar acompañándolos un día más, un viernes más, pero hoy enfocado en milagros, como tenemos por costumbre. Hoy culto de milagros. Para gloria y honra de nuestro Padre Celestial, estamos unidos no solo en oración, sino que también por medio del Espíritu Santo, el cual nos implementa, nos ayuda, nos consuela y nos fortifica. Es así, mis queridos hermanos, que quiero que por favor nos vayamos ubicando en el texto de la predicación de este día, que se encuentra en Lucas 22, del versículo 19 al 20. Lucas 22, del versículo 19 al versículo 20. Una vez que lo tengamos ubicado, vamos a dar inicio al tiempo de oración para poder encomendar al Señor no solo el clamor de nuestros milagros, sino que su presencia sea derramada al 100% sobre cada uno de nosotros. Amén. Lucas 22, versículo 19 al 20 va a ser el texto de este día. Y quiero que por favor me acompañes en este instante a un tiempo especial de oración en el cual yo solamente te voy a pedir, no para mí, sino que para Cristo, el mayor de los respetos, la mayor de las devociones y sobre todo, toda la fe de tu corazón. Nada más. Vamos a presentarnos ante nuestro Señor y a encomendar este momento. Oremos. Bendito y amado Padre Celestial, Rey bueno, Dios Todopoderoso, eres solamente tú sobre nuestra vida, sobre todo nuestro ser, sobre nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón. Venimos y nos presentamos ante ti, clamando y suplicando por cada una de las necesidades que tenemos como pueblo tuyo. Esa necesidad financiera, esa necesidad de salud, esa necesidad emocional que tal vez está acongojando nuestro corazón, esa necesidad que te hace ver el techo durante las noches y no te deja dormir tranquilo. Tú puedes venir con toda confianza y exponérsela ante el Señor y decirle que estás cansado. No solo cansado de esa aflicción, no solo cansado de que son los achaques tras batalla que nos toca pelear a diario. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, tenemos necesidad y solamente el poder del Espíritu Santo, por medio de la guía de nuestro amado Rey y Señor, es el que nos puede dar la victoria que tanto necesitamos. Vengamos todos juntos y acerquémonos al Padre Celestial y recibamos de Él justo lo que nosotros necesitamos. Dispón tu corazón en esta hora y escucha la voz del Señor. Permite que Él hable a tu corazón y ponga dentro de ti el camino correcto para orar. Recuerda cómo hemos venido orando en este tiempo, lo que hemos venido clamando, que sea su voluntad sobre nosotros, que renunciamos a nuestro entendimiento y a nuestro conocimiento personal y esperamos solamente ¿en quién? En Jesucristo. Damos las gracias a ti, poderoso Espíritu Santo, que eres el que toma posesión de todo este precioso culto. Gracias, Padre, porque aun cuando no estamos reunidos físicamente, por medio del derramamiento de tu sangre, tú has puesto el Espíritu Santo sobre nosotros y en nosotros, y ahora somos parte íntegra de tu cuerpo. Gracias, Señor, porque formamos parte no solo de tu cuerpo, sino que de la familia de Dios, y podemos disfrutar, podemos gozarnos de cada una de las maravillas que tú tienes listas para nosotros. Todo esto te lo clamamos y te lo suplicamos, poderoso Espíritu, para que hagas sobre nuestra vida grande cosa y misericordia. Hemos orado a ti, Señor, confiando y sabiendo
que sin importar cuán grande pueda ser nuestra necesidad, cuán atribulante pueda ser nuestra causa, tú y solo tú siempre tienes una solución a cada uno de nuestros problemas. Permite, Señor, que la llama de la fe, de la esperanza y del amor hacia ti crezca en cada uno de nosotros, para poder creerte, Señor. No solo porque nos puedas dar un milagro, porque nos puedas llenar de cosas, porque puedas cumplir nuestros sueños y anhelos, sino porque tú eres Dios, Dios Todopoderoso, el único y verdadero con el cual nosotros podemos contar y esperar. Gracias damos a ti, poderoso Padre, y guíanos, instrúyenos y permítenos siempre recibir de ti, porque así nosotros podemos darte, Padre, toda la gloria y toda la honra como tú te lo mereces. En el nombre de nuestro amantísimo Padre Celestial, en el nombre del poderoso nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en el nombre de nuestro compañero fiel, amigo que jamás nos traiciona y único consolador y redentor, el Espíritu Santo. Hemos orado a ti, Señor, con todo nuestro amor. Gracias. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, qué alegría poder compartir una vez más con ustedes estos preciosos temas. En este caso, la continuación en la parte número 18 sobre los milagros de Jesús. ¿Quién diría que cuando empezamos los estudios de cada uno de los milagros de Jesús que aparecen en la Biblia, íbamos a llegar a 18 partes? No sé cuántas partes llegará a tener al final, pero lo que sí sé, que en cada una de esas partes está una palabra para ti, porque no la digo yo, sino que viene de la mismísima santa palabra de Cristo. Es así que ahora vamos a tomar la Biblia en Lucas 22, por favor, mis amados. Lucas 22, en sus versículos 19 y 20. Lucas 22, versículo 19 y 20. Hoy nos toca leer otro de los milagros que Jesús hizo, que no mucho se logra visualizar como milagro, porque no tiene un efecto o un proceso tal cual fue con las otras personas, que les devolvió la vista, que les permitió poderse mover, que regeneró alguna parte de su cuerpo, que expulsó a alguno de los demonios, etc. Dice Lucas 22 en su versículo 19 y siguiente: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Número 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Que el Señor añada bendición a su palabra. En muchas ocasiones nosotros, como te decía, solo nos enfocamos si el Señor vino e hizo algo tangible como tal. Me sentía mal de la cabeza y el Señor permitió mi sanidad. Yo necesitaba pagar una cuenta y el Señor movió todo para que yo pudiera tener el dinero y pudiera pagar. O que yo me sentía solo y el Señor me permitió una pareja, yo quería tener un hijo y el Señor me lo permitió, y cosas así que son un poco más tangibles, que se pueden visualizar como tal. Pero dentro de la clasificación que hemos venido haciendo de los milagros de Jesús, hemos visto que hay milagros espirituales, que hay milagros de sanidad y ahora que hay milagros sobre la naturaleza, dentro de los cuales veíamos que al momento que obra de manera sobrenatural, al mismo tiempo el Señor también en muchas ocasiones obra dando una provisión, supliendo una necesidad. Ahora bien, quiero que por favor con el texto que hemos analizado, cada uno de nosotros podamos visualizar
el momento de la cruz, el momento en que Jesucristo estaba siendo crucificado. Ya había pasado su aprehensión, su juzgamiento, su humillación, su castigo, etcétera. Ya había pasado todo eso y ya estaba en la cruz. Él ya estaba crucificado. Su sangre se estaba derramando, su cuerpo estaba muy pero muy dañado y ya estaba al borde de la muerte. ¿Qué estaba sucediendo ahí? Para muy pocos es conocido, o mejor dicho, entendido, que el Señor Jesús en ese momento estaba pagando un precio, que vendría a ser el precio de tu vida y de la mía. Primero de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver a lo largo de la predicación, que todos nacimos ya con el pecado en nuestro ADN dentro de nuestro sistema. En el caso de los niños, ellos por su inocencia, ellos no logran discernir a cabalidad qué es bueno y qué es malo, sino que ellos en su existencia, en su andar diario, ellos viven como tal. Por eso el Señor siempre nos pide que nos hagamos como niños. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar a plenitud su presencia, escuchar su voz y vivir conforme a su voluntad. Porque dígame, el niño cuando está muy pequeño y no sabe ir al baño, lo hace porque no lo sabe. Él no ha sido instruido en eso. Él no sabe que defecar o hacerse pipí en su pañal no es lo correcto. Pero que nosotros lo hemos visto ya de forma natural. ¿Por qué? Porque está chiquito y no lo sabe. Ya un jovencito o una jovencita de 18 años que no sepa ir al baño, lo vemos, hey, eso no está bien. Desde mucho tiempo atrás tendría que saberlo. Y la propiciación, el pago por medio de la sangre de Jesucristo en la cruz, por tu vida y por mi vida, es algo que tú y yo tendríamos que saber desde hace mucho tiempo atrás. Y no solo el acto como tal, sino el significado que tiene ese precioso acto. En muchas ocasiones se toma esta parte solo para días festivos, cuando se va a celebrar Santa Cena, quizás cuando se está evangelizando a alguien, o solo, como te menciono, para Semana Santa. Pero de ahí no se habla más. Nosotros como cristianos tratamos de darle todo el énfasis posible a la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque gracias a ella es que tú y yo ahora somos salvos. Y aquí vamos a enfocarnos ahora en este precioso sacrificio conforme al cuerpo y a la sangre de Jesucristo, dejándolo un poco afuera de todo su martirio y de la crucifixión. ¿Por qué? Porque la palabra que nosotros acabamos de leer viene y nos dice en el versículo 20, 19, perdón, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Qué está diciendo prácticamente? Discípulos míos, hijitos míos, ven estas carnitas, estos brazos, todo esto, yo lo entrego para ustedes. No con el objetivo de cometer el canibalismo, sino que, miren, agárrense la carita, tóquense el estómago, la cabecita, los brazos, todo ese cuerpo tuyo tendría que haber pagado el precio que él estaba pagando. De las laceraciones, de los abucheos, de los escupitajos, de las torturas, del juzgamiento injusto, etc. Todo eso tendrías que haberlo pagado tú y yo. Ahora bien, en el versículo 19, en el versículo 20 viene y dice que toma la copa y hace una
ejemplificación. No caigamos en el clásico error que se sostiene que realmente les dio a beber sangre. Tampoco se puede hacer eso. Entonces, lo hace ejemplificativamente, simbólicamente, para que comprendiéramos que por medio de el golpe en su cuerpo y a raíz de ese golpe, el derramamiento 100% de toda su sangre, se estaba el qué? Pagando el precio. ¿Cuál precio, pastor? Ya vamos a llegar a eso. Dentro de las mayores necesidades que el hombre tiene a lo largo de su vida, tiene la necesidad de creer en algo. ¿En qué crees tú? Pero ¿en creer de qué? Creer que hay vida extraterrestre, creer que hay una serie de dioses, creer que no hay un Dios, porque es una creencia en todo caso. ¿En qué crees tú? Ahora vayamos un poco más al extremo. ¿Qué crees que sucede con tu vida, con tu alma, con todo tu ser el día que mueres? Los más radicales dicen no sucede nada. Es como que te apaguen las luces de un cuarto y ¡pum! Se acabó. Y ahí, uy, todo oscuro ya no hay más. Pero Jesús viene a demostrarnos con hechos indiscutibles que no es eso. No solo con su vida, sino que con la palabra de Cristo, que hay algo más. Ok, pero hay muchas religiones y no sé qué más hay. ¿Por qué? Porque yo tengo que haberme comportado bien, haber ayudado al prójimo, ser dadivoso, haber hecho buenas obras. Inmediatamente viene Jesús y dice, no, todas nuestras obras son como un trapo de inmundicia, como este paño en el que yo me puedo limpiar, me puedo sonar y lo tiro a la basura una vez que lo he usado. Es un trapo de inmundicia que no sirve más que para limpiar la suciedad. Entonces, ¿cómo puedo yo ganar esa vida, la próxima vida? Estoy ocupando esos términos para que lo podamos entender un poquito mejor. ¿Qué tengo que hacer? Mira, vámonos por favor a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 nos vamos a ubicar en el versículo 21 y al 23. Génesis capítulo 3, versículos del 21 al 23. Para todo esto, te pongo en contexto rapidito, Adán y Eva ya habían comido del fruto del árbol que el Señor Jehová ya les había dicho que no tenían que estar comiendo. Y ya habían sido engañados por el diablo, ya se les había abierto su entendimiento, etc. Entonces viene Dios y les dice, Adán, Eva, ontán. Y desde el 21 menciona, y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Pero por qué los tuvo que vestir? Por lo que te mencionaba en un primer momento, que ellos ya habían tenido el entendimiento y dijeron, estamos desnudos. Y ellos siempre habían estado desnudos, solo que no lo entendían, que esa desnudez, esa intimidad, esa pena, les era dañina. Entonces ellos vienen y ahí anda el Señor Jesús, vamos a escondernos. ¿Por qué? Porque lo desobedecimos, no le hicimos caso y hoy ya sabemos que estamos desnudos. Y entonces el Señor inmediatamente viene y les dice, ustedes comieron del árbol, ¿verdad? ¿Qué les estaba diciendo entre paréntesis? Ustedes no me hicieron caso y pecaron. Viene y para tapar desde ese momento no solo la desnudez, sino que parte del pecado tiene que, ¿qué? ¿De dónde saca las pieles con las que les hizo las túnicas? Tuvo que matar, o sea, sacrificar animalitos. Desde aquel momento
ya hay un derramamiento de sangre. ¿Y por qué tiene que ser de sangre, pastor? ¿Por qué no podemos venir y presentarle unos elotes, unos frijoles o unos panes o algo por el estilo al Señor, sino que siempre es tan sanguinario el Señor? El haber cometido pecado cada uno de nosotros desde Adán, acuérdese, fue culpa de Adán y de Eva, aunque en realidad fue del diablo, pero de ellos que se dejaron, nuestra sangre se contaminó. Y para ser verdaderamente limpios de pecado, tendríamos que haber agotado toda nuestra sangre. ¿Y qué pasa si nos quedamos sin sangre? ¡Ah! Nos morimos. Por lo que dice Levítico 17:11. Mucho antes de los estudios científicos y médicos, mucho antes de la invención de la transfusión sanguínea, de la determinación de los grupos sanguíneos, ya el Señor había determinado en su santa palabra miles de años atrás que en la sangre estaba la vida. Viene y dice en Levítico 17:11. Levítico 17:11. Siempre nos mantenemos en el Antiguo Testamento, siempre dentro del Pentateuco. Y nos dice, Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os las he dado para hacer expiación sobre el altar, o sea, ante la presencia del Señor, por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Resumido, la sangre le da vida al cuerpo. Y la sangre que tú presentas de los animalitos en el altar, ahí en el tabernáculo, ante la presencia del Señor, sirve para cubrir el pecado. Pero para el ser humano ser salvo, quitarse todo eso, tenía que pagar un precio de sangre. Y como nuestra sangre ya estaba contaminada, el Señor que tenía que hacer algo sobrenatural y crear un ser perfecto, algo que ya no es natural en ti y en mí, con sangre perfecta, algo que tampoco es natural en ti y en mí, por lo que tuvo que dar una provisión perfecta, un cordero sin mancha, que adivina quién era, Jesús. Jesús, nombre sobre todo nombre, el unigénito Hijo de Dios, el príncipe de paz, nuestro queridísimo y amado amigo, Señor y Salvador. Y así podría seguir dándole todos los nombres por los cuales se le conoce, Emmanuel, Mesías, etc. ¿Y por qué tenía que presentarse de esa forma? Por un simple hecho. La misma palabra dice que como por el hombre entró el pecado, por el hombre tenía que salir. Pero levante la mano un hombre o una mujer que no tiene mancha ni pecado y jamás ni siquiera ha tenido el más mínimo pensamiento pecaminoso. ¡Ay! Mire, ¿y por qué no son los niños en este caso? Un momento. La sangre ya está contaminada. Y una cosa es que pequemos y voluntariamente nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios, a hacerlo inconscientemente como lo hacen los niños. De igual forma, su sangre no sirve. Pero al ser ellos pequeñitos que desconocen la maldad, así como la desconocía Adán y Eva, ellos tienen el cielo ganado. Ellos no necesitan pagar ese precio, pero desde el primer momento que tú y yo comenzamos a ver la malicia, a identificar lo bueno y lo malo, a ser desobedientes, etc., comenzó a correr. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Lo que te mencionaba, dar un sustento, una provisión perfecta.
y hace un milagro. Juan 3:16 y siguiente. Muchos lo conocen de memoria, si quieres búscalo, si no, pues solo podemos escucharlo. Nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo de este versículo podríamos sacar una serie completa de predicaciones. Pero dicho de una forma bien sintetizada, por amor a ti y a mí, Jesús puso en sacrificio lo perfecto que él ya tenía, que era su cuerpo, su sangre, todo su ser. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Muchos se quedan solo con el 16 y comienzan grandes debates religiosos, teológicos, de estudiosos, de profundos y todo lo demás. No, hombre, si la respuesta está más adelante. Dios no mandó a Jesús para terminar de amolarnos, de condenarnos, de apartarnos de Él, sino que muy por lo contrario. Lo envió, sino para que el mundo sea salvo por Él. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Terminamos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quién decidió voluntariamente? Exactamente como decidió Adán y Eva, pecar. Exactamente tú y yo voluntariamente decidimos pecar. En muchas ocasiones no se nos da una instrucción correcta, pero el mismo espíritu se prepara, o mejor, te da avisos, te hace llamados, lo que nos dice Apocalipsis, que Él está a la puerta y llama en nuestro corazón. ¿Para qué? Para entrar en nosotros, para habitar en nosotros, para que toda esa luz nos limpie. ¿De qué nos va a limpiar, pastor? De todo lo malo que tú y yo tenemos. ¿Y usted tiene pecado? Claro que tengo pecado, mi querido hermano, exactamente como tú y yo lo seguimos teniendo. Como toda la congregación lo mantiene. Solo que ahora con salvación. Ya lo vamos a ver un poquito más a fondo. La mayor provisión que Dios ha dado es el cuerpo y sangre de Jesucristo. Tú y yo lo hemos escuchado hasta la saciedad. Hasta aquí. Pero ahora, te vuelvo a repetir, ¿le damos el verdadero énfasis que se merece? No lo sé, solo tú lo sabrás. Ahora, ya vimos que el precio que se tenía que pagar por todo este pecado era sangre. Es exactamente una provisión sobrenatural como la que hizo al venir y multiplicar los peces, porque no había comida. Es exactamente igual que cuando manda a Pedro y le dice, ahí agarra un pez, le abrís la boca y ahí hay billetío, ahí hay pisto para que puedas pagar lo que se debe. Es exactamente lo que él hizo al convertir el agua en vino. Solo que con la única variación que este milagro sí salva. Es el único de los milagros que sí salva. Y aún así, no salva automáticamente, sino que tú y yo debemos de hacer la parte que nos corresponde, que es creerle, entregar nuestra vida, recibirle y venir y dejarnos ir con él. Lo que muchos no quieren hacer porque les es más placentero, no lo digo yo, lo dice la misma palabra, que voluntariamente vienen y dicen, no, aquí en lo oscurito está bueno, y ya venir a la luz, no me agrada. ¿Por qué? Porque sale todo lo que a mí me gusta, que es malo, que yo sé que es malo, que no quiero cambiar y que el precio que voy a pagar prefiero creer que es un precio bajo o insignificante, pero es un precio a raíz y a costa
de tu vida, mi querido hermano o amigo que nos escucha. Sé muy consciente de eso. Te lo repito, ningún milagro salva. Y este que es el único de salvación, aún así nosotros tenemos que creerlo, tenemos que accionar. Amén. Sigamos entonces. Asimismo ya vimos que la Biblia, con su inmensa sabiduría que viene desde el cielo, ya daba los indicios del precio de la sangre y del significado tan importante, no solo para el sacrificio, sino que para nuestra propia existencia de la sangre. Y ahora quiero que por favor nos hagamos una pregunta muy importante. Primero, ¿tú estarías dispuesto a pagar con absolutamente toda tu sangre para ser salvo? Eso se va a dar ya en la tribulación. No es el tema que estamos en estudio en este momento. Pero si te están bajando el precio a pagar, que solo es el creer en Jesucristo como Señor y Salvador, a venir y sacar toda tu sangre, ¿qué preferirías? No, pues en mi instinto natural de autoconservación, de sobrevivencia, yo me voy por aquí a creerle a Jesucristo. ¿Ves cómo dentro de la misma naturaleza ya estábamos diseñados para creerle a Dios? Interesante, ¿verdad? ¿Y qué efecto tiene? No, bueno, acompáñame primero a Hebreos 9:12. Hebreos 9:12 y siguiente. Jesucristo jamás ha querido que tú derrames tu sangre. A ese punto he querido llegar. ¿Por qué? Porque Él sabe que sin la sangre nosotros estamos muertos. Y como ni aunque seamos lo más perfecto posible, vamos a lograr librarnos de pagar esa deuda tan grande. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Probablemente, y tomo de ejemplo algo muy sencillo y común, una persona que fumó y tomó toda su vida. Nunca, no murió ni de cirrosis, ni de cáncer pulmonar, ni de nada de eso. Murió incluso de vejez. Pero, al mantener su vicio, él jamás quiso nada con Dios. Y fue una persona muy correcta, muy digna, muy honorable, muy respetable y todo. Pero no quiso nada con Dios. ¿Por qué? No, eso de dejar mi vicio, no, eso no va conmigo. Así estoy bien. Decidió entre la luz y la oscuridad y prefirió la oscuridad. Y lo vuelvo a insistir, no estoy ofendiendo a nadie, sino que estoy manifestando lo que dice la palabra de Dios, en la cual yo tengo todo el derecho a creer, así como tú tienes todo el derecho a no creerlo, pero ya viste una consecuencia de no creerlo. Entonces viene y para alimentar este punto, Hebreos 9, en su versículo 12 nos dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, refiriéndose a Jesús, habiendo obtenido eterna redención. Dos palabritas claves. 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, solo eran ya unos rituales antes de que llegara Jesucristo, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¡Wow! Ahí está un gol increíble ante el pecado, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Considero que no hay
mayor cosa que explicar. Es bien claro, Jesús entró al santuario voluntariamente y dijo: Señor, mi cuerpo es perfecto, mi sangre es perfecta. ¿Qué te parece si a cambio de toda esta humanidad pecadora, yo les pago el precio para los que quieran? Los que ya tienen su tiempo de estar dentro de la congregación saben que tenemos la frase que dice: si quiere. Y si no, ahí está el hoyo. ¿Quiere la luz? ¿Quiere la vida? ¿Quiere la bendición? ¿Cómo no? Pase por acá y crea. Y si no, ¿cómo no? Pase para acá y ahí va el infierno. Pastor, qué duro lo está mencionando usted. Mis queridos hermanos, te hago la misma insistencia. No soy yo el que lo digo, es la palabra de Dios. Hay mucha gente que se termina ofendiendo con este tipo de predicaciones, pero ¿no crees que son las más reflexivas? ¿Por qué? Porque tocan, ese punto que no me gusta. Esas son las mejores, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque algo que no te hace meditar, que no te hace reflexionar y que no te transforma positivamente, te destruye, te consume, te acaba, te mata y te condena. Así de simple, mi querido hermano. Entonces, Cristo, al haber pagado el precio, obtuvo la redención, el perdón, la puerta la abrió para que todos nosotros pudiéramos entrar, si queremos. Y asimismo logramos ahora perdón y salvación. Acompáñame por favor a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ese no lo tenía planificado, pero creo que es necesario que lo veamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. ¿Qué es lo que hizo Jesús y qué obtuvo? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, obviamente Jesús, para que nosotros, estando muertos en los pecados, de entrada la consecuencia del pecado la reafirman diciendo que es muerte, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este versículo no solo se debe de centrar, ubicar y usar solo en las enfermedades, sino que también para cuando estás orando que alguien se acerque a salvación, o tú mismo lo puedes ocupar si deseas recibir al Señor Jesucristo en este tiempo. Ya al finalizar vamos a tener un tiempo especial en el que vamos a hacer el llamado. No quiere decir que no lo hagamos, sino que el mensaje es siempre ese, que en tu corazón quede, si conoces a Cristo, quede el deseo de fortalecerte, seguirlo, amarlo y seguir viviendo en Cristo. Y si no le conoces, que vengas ante su trono y le recibas como único y suficiente Salvador personal. Vamos a seguir en Romanos 5:6. Romanos 5:6. Nos sigue hablando la palabra de todos los beneficios de la sangre de Cristo, de las palabras que Él le dijo en aquel entonces a sus apóstoles. Miren, este cuerpo va a servir para que ustedes no sufran todo esto. Y esta sangre va a servir, ¿para qué? Para limpiarnos. ¿De qué? Del pecado. Porque nuestra condenación era muerte, pero Él vino y ganó por nosotros vida y vida eterna. Nos lo dice en Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, incluso murió por aquellos que en este momento no le creen, pero que le van a creer después. Él sabía que no podíamos pagar ese precio y por amor decidió pagar ese precio. Leamos por favor ahí mismo siempre en Romanos 5, solo que en el versículo 8 y 9. ¿Por qué Jesús hizo eso por mí?
si yo no le he pedido nada? Yo nunca he necesitado de Jesús, yo tengo mi familia, yo tengo salud, yo tengo un buen salario, yo tengo aquí, tengo allá, etcétera, etcétera, etcétera. No necesito a Dios. Bueno, quiero decirte con estos versículos que vamos a leer, que si tú crees que no necesitas a Dios, es cuanto más lo necesitas. ¿Por qué? Porque no has experimentado el verdadero amor. Y Dios está proveyendo ese amor hoy para ti, milagrosamente, sobrenaturalmente, y pagando Él ya, por medio de la provisión perfecta, el precio que tú y yo teníamos que pagar. Nos dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, nos recalca, mira, así como tocando la llaga, pecador, pecador, pecador. Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. La ira de Dios no se refiere que va a venir con un mazo, un látigo, una gran mano gigante y ¡pah! A pegarnos y a destruirnos, sino que Él va a venir y ante el juicio va a ver si somos justificados, santificados por medio de la sangre de Cristo o despreciamos esa sangre. Y vamos a recibir lo que merecemos. Los que le hemos recibido, bueno, usted hizo esto, pero recibió a Cristo. Como quien dice, este precio ya se pagó. Usted puede venir y disfrutar de la vida eterna hoy, mañana y siempre en Cristo. Y el que no, ok, usted hizo esto y esto, pero no veo que haya recibido a Cristo, que haya honrado la sangre del Rey. Ok, aquí está lo que usted se merece, la condenación perpetua. Por eso nos dice que Él murió por nosotros, porque aún no siendo condenado de entrada, Él vino y como otro de sus nombres es abogado, intervino en nuestra causa y nos regaló salvación. Mis queridos hermanos, valoremos el precioso sacrificio de Cristo. Fue un milagro. ¿Para qué? Para pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar y para permitirnos ahora decirle, yo creo en ti y sé que el día que yo muera estaremos juntos festejando en el cielo. Oremos, mis queridos hermanos. Padre Celestial, qué bello y precioso es tu nombre por las maravillas que tú has hecho sobre cada uno de nosotros. Bendito Padre, yo te pido ahora por el corazón de aquel que no te conoce, de aquel que ha estado en medio de necesidades, o aquel hermano nuestro en la fe que está caído, que por A o B motivo se decepcionó, se alejó y terminó en algo que no era correcto, fuera de la fortaleza eterna que solamente se encuentra en ti. Gracias, Señor, por siempre darnos oportunidades y de venir a ti todos los días. Padre, escucha el clamor que tiene cada uno de mis hermanos en esta hora. Al que necesita provisión financiera, dale provisión. Al que necesita ser sano, pon tu mano de sanidad. Al que necesita consuelo en su corazón, arrúllalo y dale ese consuelo perfecto. Aquel que está atribulado por medio de persecuciones, de violencia, de un caso judicial muy complicado, haz tu justicia, Señor. Solo tú eres verdaderamente justo y nadie más. Gracias, bendito Rey, por lo que estás haciendo por nosotros, hoy, mañana y siempre. Damos la gloria solamente a ti, Señor, y te suplicamos porque sigas defendiendo esta nación, no solo a los que nos gobiernan, sino que a cada uno de los que están al frente, desde el presidente hasta el más pequeño empleado,
de toda la administración pública. Cada uno de ellos juega un papel, Señor. Aquellos doctores, aquellos policías también. Los militares, los que recogen la basura, los que hacen delivery, hacen entregas a domicilio, Señor. Los que van dejando documentación, los que aún están trabajando, ya sea en las ferreterías, en los restaurantes, en los colegios, en las clínicas, Señor. Los laboratoristas, los farmacéuticos, Señor. Todas las personas que están tan expuestas en este tiempo. Protégelos, todos aquellos que ya salieron a vender, que están haciendo su esfuerzo, están esforzándose, rebuscándose por su sustento. Sé siempre tú su sustento diario, Señor. Como lo mencionas tú en tu palabra, danos hoy el pan que tanto necesitamos, Señor. Que sea no solo el pan de alimento, sino que el pan de vida sobre nosotros, hoy, mañana y siempre. En el nombre de nuestro Padre Celestial hemos orado con fe. Amén y amén. Bendito sea nuestro Señor. Mis queridos hermanos, espero poder contar con su presencia el día domingo a las 10:30 de la mañana. En nuestro culto dominical, siempre palabra del Señor, instruyéndonos sobre cómo orar, cómo vivir, cómo acercarnos más a Él, cómo tener un crecimiento espiritual, cómo ser verdaderos hijos de Dios. Que el Señor te bendiga. No te olvides, siempre hay algo más en Cristo.